Hola chicos de grado décimo, en esta videoclase veremos lo que son el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números irracionales es un conjunto independiente o aparte de los números racionales. Ambos conjuntos, el de los racionales e irracionales, conforman a los números reales. Así pues, un número que no sea racional significa que es irracional. Pero recordemos primero cuáles son los números racionales. Recordemos que un número racional es aquel que se puede representar por medio de un fraccionario, en el que el numerador del fraccionario puede ser cualquier número entero y el denominador del fraccionario también puede ser cualquier número entero excepto el número 0. Si no, esta división tendería a infinito o a indeterminación. Un número racional entonces podría ser la división de 3 medios, el cual nos daría el decimal de 1.5. Por lo tanto, cualquier fraccionario es un número racional. Aquí hay otros ejemplos en los cuales encontramos números que se pueden representar por medio de una fracción, lo cual los hacen racionales. Tenemos el número 5, que se puede representar por la fracción 5 dividido entre 1 o 10 dividido entre 2, lo cual nos indica que sí es un número racional. El número 1,75 se puede representar con la fracción 7 cuartos, lo cual lo hace racional, así como los otros dos ejemplos, excepto el de la raíz cuadrada de 2, que este número no se puede representar como un fraccionario. Por lo tanto, no es un número racional, lo cual lo hace un número irracional. Pero también recordemos acerca de los números decimales. Tenemos que existen números decimales finitos o exactos, los cuales tienen una cantidad fija determinada de dígitos después de la coma. Aquí tenemos un decimal finito que tiene un dígito, este tiene 2 dígitos y este tiene varios dígitos, pero son finitos, se pueden contar. También tenemos los que son infinitos, los cuales tienen decimales que no se pueden contar, que son indeterminados, pero lo que los hace racionales es que tienen un patrón, o sea, que tienen decimales que se repiten consecutivamente hasta el infinito. Tenemos a este 1,3333333, en el cual tenemos a ese número 3 que se repite. Este patrón hace que sea un número racional y que se pueda representar por medio de una fracción. También tenemos el 0,56, 56, 56 hasta el infinito, en el que el 56 es el patrón que se repite y por eso tiene esa rayita encima del 56. También hay unos que son semiperiódicos, en el que tienen una parte que no se repite, que es el anteperiodo, y otra parte que se repite, que sería el periodo. Por lo menos el número 2,22353535, el anteperiodo sería 22 y el periodo sería 35. Por eso la línea está sobre solamente el 35, que es la parte que se repite o el patrón que se repite. Pero los números que no se pueden representar por medio de una fracción se denominan números irracionales. Son números que están por fuera de los números racionales. Para que un número se pueda representar como fracción, lo cual nos indica que tiene que ser un número racional. Si este número no puede representarse como una fracción, significa que es un número irracional. Otra cosa que tienen los números irracionales es que sus decimales también van hasta el infinito, puesto que si tuviera un número determinado o fijo de decimales, eso lo volvería un decimal finito, y si es un decimal finito se puede representar como fracción, lo cual lo hace racional. Entonces, para que sea un número irracional debe de tener esas dos condiciones: que tenga decimales infinitos, pero que estos decimales no tengan ningún patrón. Por ejemplo, un número irracional es el valor de pi, en el cual a este número se le han encontrado millones de decimales por medio de cálculos computacionales y nunca se le ha encontrado un patrón, o sea que ese decimal nunca se va a repetir, lo cual lo hace irracional. Aunque hayan números decimales que se aproximen al número pi, por ejemplo este 22 séptimos que se acerca al valor de pi, no es exactamente ese valor de pi. Entonces tenemos varios racionales que son famosos y que se utilizan mucho en la matemática y que son muy conocidos. El más famoso de todos es, por supuesto, este número pi. El número pi, que es la razón o la división entre el
perímetro de la circunferencia y su diámetro, es un emblemático número que ha desvelado a muchos matemáticos a través de la historia. Y a pesar de que el nombre pi se le fue asociado hace tan pocos años, desde 1706, desde mucho antes siempre ha estado relacionado con las matemáticas. El número pi se utiliza en las ciencias y en la matemática, desde la construcción de cualquier elemento que sea una circunferencia, como por ejemplo puede ser un neumático, hasta en la fabricación de relojes y, cómo no, en la astronomía, incluso en los cálculos requeridos para mandar a las ondas espaciales es muy necesario la utilización del número pi. Aunque el número pi es un número que tiene decimales infinitos, se puede redondear con cierta cantidad de decimales, puesto para no escribirlos todos, para poder utilizarlo en algunas operaciones más sencillas. Pero para cosas más específicas, como por ejemplo el caso de la astronomía, ya es necesario utilizar el valor de pi con todos los decimales posibles, puesto de que entre mayor cantidad de decimales, mayor sería la exactitud de todos los cálculos. Veamos en este momento un ejemplo, un video, en el cual nos muestran algunos datos acerca de lo que es el número pi. Estudio Jaini presenta ¿qué es pi? Matemáticamente se dice que pi es una razón, lo que significa que expresa una relación. En este caso, la relación entre dos medidas, la del diámetro de un círculo con el perímetro del mismo. ¿Cuántas veces cabe el diámetro en el perímetro? 1, 2, 3 veces y un poquito más. Lo interesante de pi está en ese poquito más. Nadie lo ha podido calcular con perfecta exactitud. Hace más de 3.800 años, un escriba egipcio llamado Ames dio la primera aproximación de pi cuando dijo: el área de un círculo es similar al área de un cuadrado cuyo lado sea una novena parte más chico que el diámetro del círculo. Esto le daba a pi un valor aproximado de 3.16049 y también inauguraba un problema matemático que ha durado milenios: la cuadratura del círculo. El problema es precisamente que el valor es aproximado, porque pi es un número irracional. Eso significa que no se puede expresar como una fracción. 22 séptimos, por ejemplo, se acerca a pi, pero no es igual. A lo largo de la historia ha habido muchos métodos para calcular pi. Arquímedes encontró uno muy ingenioso, dibujando polígonos de cada vez más lados, inscritos y circunscritos en un círculo, y calculando sus perímetros, dedujo que el valor de pi estaba entre 3.1408 y 3.1429. Arquímedes llegó a un polígono de 96 lados, pero el matemático chino Zhu Chongxi usó un polígono de 12.288 caras y llegó a un resultado más preciso, entre 3.141592.6 y 3.141592.7. Durante miles de años, estas aproximaciones han sido suficientes para la mayor parte de las aplicaciones prácticas, pero los matemáticos ociosos siguieron encontrando más y más dígitos a lo largo de la historia. A Newton le daba vergüenza pasar tanto tiempo calculando pi. Fue entre 1671 y 1674 que los europeos Gregory y Leibniz descubrieron que un matemático de la India, Madhava de Sangamagrama, había inventado un método llamado de las series infinitas, con el que Abraham Sharp calculó 71 dígitos de pi. Antes del uso de las calculadoras, el récord de dígitos lo logró Daniel Ferguson, 620 decimales. En la actualidad, el uso de computadoras y nuevos métodos han determinado que pi es igual a 3.141592653589 y billones de dígitos más. Una de las propiedades más interesantes de esta constante numérica es que la serie de dígitos parece ser completamente al azar. No hay patrones repetidos y ningún dígito aparece con más frecuencia que otros, por lo que hay quien piensa que tiene algún significado cósmico. Claro, es un número trascendente, aunque esa es otra propiedad matemática.
Por cierto, el nombre griego de pi no se lo pusieron los griegos, sino que se usó por primera vez en el siglo XVII, porque con la letra pi empieza la palabra perímetro. La popularizó Leonhard Euler en el siglo XVIII. A quienes les gusta memorizar dígitos de pi se les llama pifilólogos. Akira Haraguchi tiene el récord mundial. En 2006 recitó 100.000 dígitos y se tardó 16 horas, haciendo pausas cada hora solo para tomar agua. Curiosamente. Una de las actividades que está en la guía es el de calcular por nuestra propia cuenta el valor de pi. Para ello utilizaremos materiales que sean una circunferencia, pueden ser unas tapas de cualquier tipo de, por ejemplo, unas tapas de una mermelada. También necesitaremos una regla para medir y una cuerda o un hilo que no estire. Por ejemplo, podemos utilizar un cable de cobre o incluso el mismo cable del cargador de nuestro celular. Para ello lo que haremos es tomar esa cuerda inextensible, o sea que no se estire, que no sea elástica, y desde la punta donde inicia bordear la circunferencia y luego medir la extensión de la cuerda que bordeó a la circunferencia. Con eso hallaremos el perímetro de nuestra circunferencia. Luego tomaremos la misma regla y mediremos el diámetro de esa circunferencia, o sea, de nuestra tapa o de cualquier material que sea un círculo. Para poder medir el diámetro tenemos que fijarnos de que el diámetro es la cuerda de la circunferencia más larga, o sea, aquella que pasa por el centro de la circunferencia. Si nos fijamos con la regla y empezamos a medir de borde a borde de la circunferencia, encontraremos un punto en el que la medición va a ser la más grande. Esa es el dato que necesitamos para poder calcular el número pi. Entonces ya con ese dato, que sería el del diámetro, y el anterior, que sería el del perímetro de la circunferencia, solo nos bastaría hacer una simple división en el que el número pi sería la razón o la división entre la circunferencia o el perímetro de la circunferencia y el diámetro de la misma. Con esto encontraremos un número que se acerca al valor de pi. Lo que podemos hacer para encontrar un número más cercano al verdadero valor de pi es realizar el mismo ejercicio con diferentes tapas y luego hacer un promedio entre todos ellos para acercarnos al valor de pi. Entonces, una de las tareas que están en la guía sería calcular el valor de pi siguiendo estos pasos, y lo haremos con varias circunferencias para luego sacar un promedio que se acerque al valor real de pi. Otro de los números irracionales famosos es el número de Euler. El número de Euler que se utiliza mucho en lo que son las ciencias económicas y lo que es el crecimiento y decrecimiento de cualquier valor que sea exponencial. Entonces ahí está presente el valor de Euler. Aunque no es un número irracional tan famoso como lo es el valor de pi, sí es un número muy necesario en las matemáticas y en las ciencias y en la economía. Veamos ahora un pequeño video en el cual nos muestran algunos datos acerca del valor del número Euler. Pi, I y E, las constantes matemáticas más importantes. Cada una puede representar un campo importante en las matemáticas. El número pi representa el campo de la geometría, el número i representa el campo del análisis complejo, y el número e representa el campo del cálculo diferencial. Pero mientras que el número i es simplemente la raíz cuadrada de menos 1, y el número pi es simplemente la circunferencia de un círculo de diámetro 1, ¿qué es el número e? Hay formas complicadas de explicarlo, pero yo intentaré explicarlo de la manera más sencilla posible. Imagínate un banco que da un 100% de interés al año. A este banco le llamaremos banco 1. No soy muy original, lo sé. Imagínate a Mike. Mike decide ingresar 1 euro, o dólar, o yen, o lo que sea, da igual. Al cabo de un año, Mike pasará de tener 1 euro a tener 2. Lógicamente. Ahora, imagínate un banco 2, donde en lugar de dar un 100% de interés al año, da un 50% de interés cada medio año. Mike piensa, será lo mismo, ¿no? Es decir, si es un 50% de interés cada medio año,
50 por 2 es igual a un 100% de interés en un año, ¿no? Bueno, comprobémoslo. Vamos al banco 2, ingresamos otro euro. Al cabo de 6 meses pasamos de tener 1 euro a tener 1,5. Pero al cabo de otros 6 meses volvemos a aplicar el 50% de interés, pero esta vez sobre los 1,5. 1,5 más un 50% de interés de 1,5 serían 2,25. Del primer banco al segundo, nuestro beneficio ha aumentado en 25 céntimos. Ahora vamos al banco 3, donde en lugar de ser un 50% de interés cada medio año, es un tercio de interés cada 4 meses. Ingresamos otro euro. 4 meses después tenemos 1,33. Otros 4 meses después tenemos 1,77. Y otros 4 meses después tenemos 2,37. Como podemos ver, te dan más dinero en el banco 3 que en el banco 2. Entonces Mike piensa, entonces, si cada vez me dan más dinero, eso quiere decir que en el banco 10.000 millones me darán una fortuna al año. Desgraciadamente, Mike, eso no va así. No es muy difícil sacar una fórmula para calcular los ingresos anuales de cada banco. Aún así os la muestro directamente. Esta sería la fórmula, donde n sería el número del banco. En el banco 1 sustituiríamos la n por un 1. En el banco 2 sustituiríamos la n por un 2. El caso está en que si vas sustituyendo el valor n, el beneficio final también subirá, pero a un ratio cada vez menor. Si vamos probando número a número, veremos que el número se va acercando cada vez más a un número muy conocido, 2,71, 82, 81, 80 y... en fin, etc. Este número es el número e. Un irracional, que también es muy famoso, parecido al número pi, es el número áureo o el número dorado. El número áureo, que equivale a aproximadamente 1,618, es uno de los racionales famosos, el cual se utiliza mucho en lo que es la belleza, el arte, la geometría, la arquitectura, el diseño de logotipos y demás. Incluso hasta en el logotipo de Apple, de esa manzanita famosa, también está asociado con el número áureo. Este número lo encontramos en la naturaleza, por ejemplo en el espiral de los caracoles, en el espiral de las semillas del girasol, en muchas flores e incluso en el espiral de las galaxias. Es un número que está muy asociado a lo que es la belleza. Entonces veamos un pequeño video en el que nos muestra acerca de lo que es el número áureo. Se dice que este número contiene los secretos de la naturaleza y el universo, o que es la base de la geometría sagrada. ¿La verdad es mágica la proporción áurea? Toma un trozo de cuerda, córtalo en 2 segmentos de diferente tamaño. Lo puedes hacer en cualquier lugar, pero si lo cortas en cierto punto específico, puedes hacer que la relación entre el pedazo más pequeño y el más grande sea la misma que entre el tramo más grande y la longitud del trozo original. Es decir, el primer trozo es más o menos 1.62 veces más largo que el segmento mayor y este a su vez es 1.62 veces más largo que el pedacito más chico. De hecho, la proporción exacta nadie la sabe aún. Se aproxima a 1.61, 80, 33, 98, 87, 5 y un infinito número de decimales, lo que lo convierte en un número irracional, igual que pi. El primero que descubrió esta relación fue el matemático griego Euclides, aunque no la expresaba en decimales. Él la llamó razón media y extrema. En el Renacimiento, Luca Pacioli la llamó la divina proporción. Más tarde, Martin Ohm la bautizó como sección dorada, y ya en el siglo XX se utilizó la letra griega tau y ahora phi para representar lo que también conocemos como número áureo. ¿Por qué tanta fascinación con este número? Resulta que tiene propiedades muy interesantes, como esta curiosidad. Su cuadrado y su inverso tienen las mismas infinitas cifras decimales. O, por ejemplo, su relación con la secuencia de Fibonacci. Esta es una secuencia en la que cada número siguiente se calcula sumando los 2 números anteriores. Fibonacci se imaginó conejos reproduciéndose. Lo interesante es que si tomas uno de los números y lo divides entre el número anterior, el resultado se acerca al número áureo, y mientras más avanzas en la secuencia, más se acerca. Otro ejemplo, si trazas un rectángulo siguiendo la proporción dorada, llamado rectángulo áureo,
y dentro de él dibujas un cuadrado usando el lado menor del rectángulo, la figura que resulta también es un rectángulo áureo que a su vez puedes volver a dividir creando otro rectángulo y otro y otro y otro hasta el infinito. La longitud de cada cuadrado resulta ser un número de la secuencia de Fibonacci y al unir los vértices mediante arcos generas una bonita espiral logarítmica. ¿Has dibujado una de esas estrellas que se pueden trazar sin separar el lápiz del papel? Se llaman pentagramas. Fíjate que la relación de las longitudes de cada segmento sigue la proporción áurea. Además, el pentágono que se crea en el centro sirve para dibujar otra estrella que a su vez tiene otro pentágono y así sucesivamente. ¡Maravilloso! Por eso en la antigüedad el pentagrama se ha usado en prácticas mágicas y misteriosas. En el libro La Divina Proporción que Luca Pacioli creó con ilustraciones de Leonardo da Vinci, el autor estaba tan fascinado con este número que afirmó que era divino. Es único, como Dios. Los 3 segmentos representan la Santísima Trinidad. No se puede medir, al igual que Dios es inconmensurable. Es similar a sí mismo, igual que Dios es omnipresente e invariable. Se ha afirmado que Phi es omnipresente, que está en todos los elementos de la naturaleza. Esto es sin duda una exageración. ¿Te acuerdas de la espiral logarítmica? Sucede que se ajusta casi a la perfección a la forma del caparazón del Nautilus y a ciertas galaxias. ¡Sorprendente! Pero también hay muchas otras especies de moluscos y millones de galaxias que no se ajustan a la proporción áurea. Ahora, si estás dispuesto a sacrificar exactitud y escoger las medidas que te convengan, prácticamente todo se puede ajustar al número dorado o a cualquier otra proporción. Aún así, arquitectos y diseñadores como Le Corbusier han usado esta relación para lograr composiciones armoniosas y equilibradas, basándose en las proporciones del cuerpo humano. La disposición de las moléculas de los cuasicristales depende de esta proporción. Otro de los aspectos de la naturaleza donde sí está presente es en la distribución de las hojas de muchas plantas. Han evolucionado de manera que cada hoja crece a una distancia de la otra determinada por la sección áurea, de modo que puedan aprovechar al máximo la luz del sol. Una distribución similar ocurre en las semillas de girasol, los pinos y las alcachofas. Los números irracionales parten de las raíces. Entonces encontramos que todos los números irracionales están asociados con los que son las raíces. Por ejemplo, las raíces cuadradas, las raíces cúbicas, las raíces cuartas, las raíces quintas, etcétera, están asociados con los números irracionales. Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 3, que es 1,7320 y tiene infinitos decimales que no tienen ningún patrón, lo cual los hacen irracionales. Así como la raíz cúbica de 9, que es 2,0800838, etcétera, hasta el infinito, son números irracionales. Pero eso no quiere decir que todos los resultados de alguna raíz sea un número irracional. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 nos da igual a 2 y por lo tanto esto no es un número irracional. Así pues, como lo es la raíz cúbica de 27 que nos da igual a 3 o la raíz cúbica de 8 que nos da igual a 2, lo cual son números que aunque son el resultado de una raíz no los hace en sí un irracional. Entonces nos toca tener cuidado y verificar cuando el resultado de una raíz sí es irracional o no es irracional. Ahora veamos un pequeño video acerca de los números irracionales. Al teorema de Pitágoras viene asociado el inquietante descubrimiento de los números irracionales. Pitágoras nació en Samos, alrededor del 570 a.C. En un momento de su vida se mudó a Crotona, donde funda la Academia Pitagórica. En su escuela el filósofo enseña sobre todo 2 cosas: su fabuloso teorema y además una religión numérica para la cual el número 1 es considerado el arquetipo numérico. Todos los números naturales se originan en la suma del número 1. 1 más 1 igual 2, más 1 igual 3, más 1 igual 4, y etc. El número 1 viene por lo tanto adorado por los pitagóricos como el número de la verdad. Un buen día se presenta un joven discípulo, un tal Hipaso de Metaponto.
Él decide seguir una dirección diferente. Aplicar el teorema de Pitágoras a un triángulo rectángulo con sus dos catetos iguales. Y estos dos miden 1. Y paso busca el valor de la hipotenusa. X es igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 por 1 da 1, más 1 por 1 da 1, igual raíz cuadrada de 2. Cuando calculamos la raíz cuadrada, debemos encontrar el número que multiplicado por sí mismo de esa cifra. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. La raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces, la raíz cuadrada de 2 es igual a 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 9, 5, 0, 4, 8, 8, 0, 1 y más todavía. La secuencia de los números después de la coma continúa al infinito y no sigue ningún orden. Es un número con un andar caótico y Paso había descubierto el primer número irracional de la historia. El problema nace del hecho que había encontrado este caos aplicando juntos el teorema de Pitágoras y la adoración mística por el número 1. Esta noticia sorprendió el corazón de Pitágoras, que cayó en depresión. Todos comenzaron por lo tanto de Paso, que tuvo que escapar, pero fue muy pronto capturado y asesinado. El shock del nuevo descubrimiento fue tan terrible que también la escuela pitagórica se destruyó.